Honorable Congreso del Estado, instruyo a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si se pone o no a discusión la propuesta presentada. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone o no a discusión la propuesta presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Informo a la Presidencia que la propuesta de modificación al dictamen sí es de ponerse a discusión con 20 votos a favor y 15 votos en contra. En virtud de que ha sido aprobada por el Pleno que la propuesta de modificación al dictamen se ponga a discusión, solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de la misma, se anoten ante esta Presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. Sí, a ver, yo voy a pedir para mayor ilustramiento de toda la Asamblea que el secretario lea el artículo 91, que es la que nos indica el procedimiento. Artículo 91 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco. Presentada una propuesta de adición o modificación a un dictamen y oídos los fundamentos que desee exponer su autor, se preguntará a la Asamblea si se pone o no a discusión. En caso negativo se tendrá por desechada, pero si es afirmativo se procederá a discutirlo hasta declararlo suficientemente discutido. Acto seguido se llevará a cabo la votación y lo aprobado será constar en dicho dictamen. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Aquí en la circunstancia es que dentro del desahogo de las listas de los oradores a favor y en contra hay una petición en un razonamiento en contra del dictamen en donde se modifique el sentido del mismo. Al presentarse esa propuesta, nos tenemos que remitir al artículo 91 y desahogarlo en ese sentido. Sí. Mira, aquí el tema es que no podemos violentar el procedimiento toda vez que el artículo 41 nos remite esa parte. No es así, diputado. De hecho, en este momento lo que yo estoy solicitando es que los diputados, ¿sí?, que desean hacer uso de la voz a favor o en contra de la modificación que proponen, hagan uso de la voz y todavía falta que la modificación se aceptó, poner la discusión a que se inscriban a favor y en contra. Posteriormente de eso, votaremos si se aprueba o no la modificación propuesta. ¿Sí? Sí. Entonces, en virtud de que ha sido aprobada por el Pleno que la propuesta de modificación al dictamen se ponga a discusión, solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de la misma se anoten ante esta Presidencia, dando a conocer si es en favor o en contra.
Diputado Morales, toda vez que solo se inscribió un diputado a favor de la propuesta y al no existir nadie en contra, no se da lista de discusión y pasamos a la votación. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de modificación al dictamen, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de modificación al dictamen citado a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de modificación al dictamen citado a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de modificación al dictamen ha sido aprobada con 22 votos a favor y 13 votos en contra. Sí, fueron 8 abstenciones. Aprobada la propuesta de modificación al dictamen en Rectifico. 3 abstenciones. Rectifico, diputada presidenta, la propuesta de modificación al dictamen ha sido aprobada con 22 votos a favor, 10 votos en contra y 3 abstenciones. Aprobada la propuesta de modificación al dictamen en mención, seguidamente procederemos a la votación del mismo, tanto en lo general como en lo particular, en un solo acto, por lo que solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta el dictamen con la modificación aprobada a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete en lo general y en lo particular el dictamen con la modificación aprobada a la consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. ¿9? Sí, pero contamos 9. Casi no cae. ¿Sí te paraste, Asensio? Pues son 8. Entonces son 8. A ver, 24. Es lo mismo. Y porque hace rato fueron...
Informo a la Presidencia que el dictamen con la modificación aprobada ha sido aprobado con 22 votos a favor, 10 votos en contra y 3 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, se declara aprobado el dictamen con las modificaciones aprobadas, el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco declara artículo único: no es de aprobarse la cuenta pública del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Macuspana, Tabasco, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, en atención a la gravedad, cantidad y recurrencia de los hechos señalados en los considerandos séptimos, octavo, noveno del presente decreto. En consecuencia, el órgano superior de fiscalización del Estado deberá recurrir al H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Macuspana, Tabasco, para que a través de su órgano interno de control realice las actuaciones necesarias. En su caso, se apliquen las sanciones correspondientes y en un término no mayor de 20 días envíe el sustento documental respectivo, debiendo informar a la segunda Comisión Inspectora de Hacienda y al Honorable Congreso del Estado de Tabasco lo correspondiente. Asimismo, derivado de las irregularidades contenidas en los considerandos séptimo, octavo y noveno, que pudieran configurar la existencia de conductas delictivas con afectación a la hacienda pública municipal, se autoriza al fiscal superior para que presente en su caso, en los términos de la fracción séptima del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 16 del artículo 14 y 16 del artículo 76 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, ante el Ministerio Público, la denuncia de hechos a que hubiere lugar, debiendo adjuntar la documentación correspondiente, aportando las pruebas o demás datos técnicos que sean necesarios que acrediten los hechos conjuntamente ilícitos o presuntamente ilícitos, debiendo informar lo conducente a la segunda Comisión Inspectora de Hacienda y al Honorable Congreso del Estado. En atención a los considerandos séptimo, octavo y noveno, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado para que dé seguimiento a los procedimientos administrativos que corresponde realizar al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Macuspana, Tabasco, respecto de las observaciones determinadas como no solventadas, por lo que corresponde a la cuenta pública del ejercicio 2009. Por otra parte, el órgano superior de fiscalización del Estado, acorde a sus atribuciones y sus facultades, deberá ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño recurrente causado en el patrimonio de la hacienda pública del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Macuspana, Tabasco, y en su caso determinar la existencia de elementos suficientes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de ley, los que deberá promover ante el órgano interno de control correspondiente. Por otra parte, derivado del seguimiento de la calificación de las cuentas públicas y a los referidos considerandos del 10º al 14º del presente decreto, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado para que lleve el seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados en contra de los servidores públicos responsables e informe a este Congreso del Estado, por conducto de la segunda Comisión Inspectora de Hacienda, el resultado de los mismos. De igual manera, informe del resultado de los procedimientos resarcitorios que haya iniciado el propio órgano en contra de quienes hubieran resultado responsables. Respecto de los proyectos y rubros observados que quedaron excluidos en los decretos anteriores y que no hayan quedado debidamente solventados conforme a las consideraciones del presente decreto, se instruye
instruye al órgano superior de fiscalización del Estado ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño causado en el patrimonio de la hacienda pública del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Macuspana, Tabasco, y en su caso determinar la existencia de elementos suficientes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de ley, en cuyo caso deberá aportar los elementos probatorios ante el órgano interno de control correspondiente. De igual manera, el órgano interno de control deberá informar puntualmente sobre los procedimientos y las sanciones aplicadas en términos de este decreto al órgano superior de fiscalización del Estado, incluyendo como parte de sus informes mensuales de cuenta pública del ejercicio fiscal 2010, un informe específico de sus actuaciones en seguimiento a este mandato, hasta que se concluya con todos los procedimientos a que haya lugar. La calificación de la cuenta pública a que se contrae este dictamen no exime de responsabilidad en caso de irregularidades que se llegaran a determinar con posterioridad a quien o quienes hubieran tenido el manejo directo de los recursos en términos del párrafo cuarto del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, artículo transitorio. Este decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Sufragio efectivo, no reelección. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para su cumplimiento. Seguidamente procederemos a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda,
Se decreta un receso de 5 minutos. Solicito a los coordinadores parlamentarios bajar, por favor. Sí, compañeros diputados, los invito a tomar su lugar en las curules y se reanuda la sesión. Sí, diputado Peralta, nada más para informar a la Asamblea y comentarle también a usted que el procedimiento del dictamen de aprobación o calificación de la cuenta pública del Ayuntamiento de Macuspana ya fue debidamente concluido. Sin embargo, si usted desea hacer uso de la tribuna, esta mesa directiva se lo permite. Honorable Congreso, pues qué bueno que se respeta mi derecho de audiencia, no lo tomo como una concesión de la directiva, pero qué bueno que no se violenta una vez más la ley en Tabasco. Este asunto de la cuenta pública del municipio de Macuspana es la crónica de un debate anunciado. Hoy leía por la mañana, y aquí está la constancia, de que este señor José Carlos Ocaña desde ayer declaró que a pesar de que venía aprobada la cuenta, pues la iban a echar para atrás. Era predecible lo que hoy iba a suceder. Ya era bola cantada, como se dice en el béisbol. Ya este señor pues ya tenía la consigna de Granier de reprobar a como fuera la cuenta pública de Macuspana. Una vez más queda claro que en esta legislatura, que por 60ª vez se instala, es decir, han habido 60 presidentes de Congreso, ha habido muy buenos, ha habido muy malos y Ocaña. Eso es lo que ha pasado en 60 presidentes de Congreso. Pero bueno, qué bueno que me permiten hablar el día de hoy. Aquí decía el diputado Somellera que haciendo uso del mayoriteo y sin mayor análisis, la Comisión Inspectora de Hacienda había dictaminado la cuenta de Macuspana. Y la verdad que mueve a risa que el diputado Somellera diga que en la comisión se aplicó el mayoriteo y el no análisis. Caray, apenas ayer tuvimos una muestra de cómo mayoritea el PRI y cómo sin análisis, nada más un ejemplo, a Granier le revisaron el 10% de 35,000 millones de pesos, no revisaron el 90% restante y ahí sí todo estaba bien. O sea, no coincido con lo que el diputado Somellera decía. Con respecto a lo que manifestaba el diputado Luis Felipe Madrigal, decía que los argumentos tan sólidos que le escuché a la diputada Claudia Bojorquez
no se lo creía ni un niño de primaria. Yo quiero decirle a Ruiz Felipe Madrigal que los argumentos que él dijo no se los cree ni un niño de kinder, o sea, argumentos banales. Me llamó muchísimo la atención que decía Luis Felipe que lo que dictamina el órgano superior de fiscalización no se puede modificar, como si fuera el cuarto poder. Yo difiero de eso, de que lo que dictamina el órgano no pueda modificarse. Sin embargo, son ellos quienes están modificando un estudio de resultados que hizo precisamente el órgano superior de fiscalización y que hoy dio cuenta la diputada Claudia Bojorquez cuando hizo uso de la tribuna. Y me llama más la atención en el caso de Luis Felipe Madrigal, que me explicaba la presidenta de la comisión que sesionaron en 7 ocasiones y solamente asistió a 2 de ellas. Hicieron 9 visitas de campo y Luis Felipe nada más asistió a 2 de 9 y no estuvo en la de Macuspana. Entonces, mueve a risa todo esto. Quiero dejar muy claro que el procedimiento el día de hoy lo hicieron añicos. Y yo entiendo que el PRI proceda así porque José Carlos Ocaña no es abogado, no es licenciado en Derecho, es ingeniero y lo comprendo, porque tira líneas, prende la maquinaria y aunque se destroce el procedimiento, pues no importa. Pero yo lo comprendo, es ingeniero. Pero sí me preocupa que expertos en Derecho, como lo puede ser Fernando Valenzuela, Humberto Villegas, Lorena le entiende muy bien también al derecho, se presten a este tipo de situaciones. Yo quiero ser muy claro, se está analizando, más bien, perdón, se estaba, porque ya se violó el procedimiento, se estaba analizando un dictamen de cuenta pública. Ese dictamen tuvo que ser desahogado completo y votado a favor o en contra. Obvio, ya la consigna de Granier era en contra. En el momento que estuviera votado en contra, se procede a revisar la modificación. Discutida y aprobada la modificación, se regresa a la comisión inspectora de Hacienda correspondiente para el nuevo dictamen. Ese es el procedimiento que debieron haber aplicado el día de hoy. Pero qué bueno, error tras error. Yo tengo la seguridad que los señores servidores públicos del Ayuntamiento de Macuspana, con solamente tocar la puerta de un tribunal federal, esto se va a caer. Pero lo grave de esto es que se exponga el Congreso a un ridículo de carácter jurídico, violentando la ley por el solo hecho de llevar a ultranza esa tan viciada y malévola política del sí, señor. Como usted ordene, señor. Y hay que violar todo, no importa. Pero bueno, yo sí dejo constancia el día de hoy que el procedimiento lo hicieron pedazos, lo hicieron añicos. Así instrumentan la consigna. Lo sabíamos desde ayer. No nos agarró por sorpresa. Era la crónica de un debate súper anunciado. Ocaña es muy predecible. Manda los señales con 24 horas de anticipación. Pero eso es lo de menos. Estamos preparados para el debate. El asunto es que sí, como ya no pueden, lo que tienen que hacer es violar. Asimismo, se puso a discusión dicho dictamen, pero el primer orador en el turno de discusión señaló que si bien la tercera comisión de Hacienda emitió el dictamen en el que señalaba que dado las diversas irregularidades encontradas en la revisión realizada al municipio actor, se reprobaba la cuenta pública, con independencia de las responsabilidades que correspondieran, dicho dictamen fue aprobado por la mayoría de la comisión,
mientras la minoría emitió un voto particular que fue enviado al Pleno junto con el dictamen correspondiente. Que por tanto, ahí va el razonamiento, sometía a la consideración del Pleno del Congreso la modificación al dictamen presentado por la Comisión en términos del artículo 91 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, pues se proponía modificar el dictamen en la calificativa de la cuenta pública y respecto de la responsabilidad del ayuntamiento actual del municipio actor, y en consecuencia propuso aprobar la cuenta pública y fincar las responsabilidades correspondientes. Por tanto, dice la Corte, se considera infundado lo señalado por el actor, en el que se sostiene que si se pretendía desechar el dictamen, entonces el asunto debió enviarse nuevamente a la comisión para que presentara otro dictamen, dado que, como se señaló en el caso, no se está ante un desechamiento del dictamen, sino ante una modificación, pues como lo señala el propio municipio actor, los elementos principales de la revisión de la cuenta pública, es decir, las cantidades recibidas y ejercidas, se conservaron y únicamente se cambiaron los aspectos que se sometieron a la consideración del Pleno. En este aspecto, debe señalarse que también se considera infundado el argumento en el que se señala que el artículo 91 del reglamento del Congreso de Interior del Congreso del Estado contraviene lo previsto en la ley orgánica. Debido a dicha ley, no se establece que el propio Pleno del Congreso no puede aprobar una modificación a los dictámenes de las comisiones, sino que por el contrario, como se dijo, únicamente señala lo que debe hacer la comisión en el caso de que un proyecto le sea devuelto para su modificación. Y por el contrario, el reglamento complementa la propia ley, regulando una situación específica que pudiera acontecer, dando una solución a efecto de agilizar el trabajo legislativo, debido a que el que un dictamen sea desechado y se regrese a la comisión para elaboración de uno nuevo, conlleva una interrupción del procedimiento legislativo, con lo que se entorpece la labor de dicho órgano. Pero si no existe un rechazo total del dictamen que obliguen a que el dictamen sea elaborado nuevamente, pueden darse figuras alternas, como es el caso de la modificación que se prevé en el artículo 91 en comento, lo cual presupone, como se dijo, una forma de agilizar el trabajo legislativo. Agradezco, diputada presidenta, la consideración, pero creo que es oportuno que el Pleno de esta soberanía tenga claro que la competencia de modificar en términos del 91 del reglamento la tenemos. El regreso a comisión corre el plazo de los 10 días a que hace alusión la ley orgánica. Son hipótesis jurídicas distintas. Es cuanto. Muchas gracias. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Juan José Peralta Fósil para rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Honorable Congreso, qué bien que el diputado Fernando Valenzuela nos ilustra hoy con la cita a la que acaba de hacer mención, pero bueno, hay que tomarlo como un criterio de la Corte, que no es de observancia general en el caso que nos ocupa, pero sí es interesante la parte que leíste, porque dijiste con toda claridad en la parte final que prácticamente sintetiza el criterio de la Corte, que si no existe rechazo total, se leyó prácticamente en la parte final de tu intervención, y si vemos el criterio del rechazo total, que la misma Corte dice que si no existiera esa hipótesis, porque ahí está, y ya esto va a depender de cómo querramos interpretarlo, pero cuando un dictamen viene aprobatorio y la modificación que se hace no es para dejarlo aprobatorio, sino que si hubiera hecho algún otro planteamiento distinto, habría que ver la procedencia o no de ese criterio, pero pasar de lo aprobatorio a lo no aprobatorio, pues realmente es una modificación integral del dictamen que nos ocupa. Yo sí pido que cuando utilicen ese tipo de criterios, bueno, revisen bien, porque estamos ante un rechazo total.
ante una modificación de 180 grados. Es decir, el paso no fue parcial, el paso fue total del del aprobar al no aprobar. Pero en fin, es un criterio de la Corte, tendrá que revisarse en su oportunidad este nuevo suceso y ahí veremos el criterio que se emita, porque estamos ante una situación de un cambio diametralmente opuesto del dictamen que hoy revisamos. Entonces serían mis consideraciones, porque evidentemente el cambio es total en el caso que nos ocupa. No se está ante una modificación parcial. Y esto creo que no amerita mucho análisis. De aprobar a no aprobar, el giro es totalmente distinto. Seguidamente procederemos a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2009, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado secretario se sirva a dar lectura al dictamen en mención. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del encabezado y los considerandos del dictamen presentada. Yo sí solicito a los compañeros diputados que no tengan diálogos personales y que mantengamos el orden en la sala. Continúe, por favor, diputado secretario. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada presidenta, ha sido aprobada la propuesta de dispensa presentada con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 5 abstenciones. Aprobada la dispensa parcial de la lectura, pido al diputado secretario de lectura al artículo único y transitorios del dictamen. Dictamen, artículo único. Se aprueba en lo general la cuenta pública del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tacotalpa, Tabasco, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, con las salvedades señaladas en los considerandos séptimo y octavo del presente decreto. En atención a los considerandos séptimo y octavo, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado para que dé seguimiento a los procedimientos administrativos que corresponde realizar al Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco, respecto de las observaciones no solventadas. Se ordena al órgano superior de fiscalización del Estado ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño causado en el patrimonio de la hacienda pública del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco, y en su caso determinar la existencia de elementos suficientes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de ley, los que deberá promover
ante el órgano interno de control correspondiente. Por otra parte, derivado del seguimiento de calificación de las cuentas públicas y los referidos considerandos del 9º, 10º y 13º del presente decreto, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado para que lleve el seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados en contra de los servidores públicos responsables e informe a este Congreso del Estado, por conducto de la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda, el resultado de los mismos. De igual manera, informe del resultado de los procedimientos resarcitorios que haya iniciado el propio órgano en contra de quienes hubieran resultado responsables. Respecto de los proyectos y rubros observados que quedaron excluidos en los decretos anteriores y que no hayan quedado debidamente solventados conforme a los considerandos del presente decreto, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño causado en el patrimonio de la hacienda pública del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tacotalpa, Tabasco, y en su caso determinar la existencia de elementos suficientes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de ley, en cuyo caso deberá aportar los elementos probatorios ante el órgano interno de control correspondiente. Asimismo, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún delito en los términos de la fracción séptima del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 16ª del artículo 14 y 16ª del artículo 76 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se autoriza al órgano superior de fiscalización del Estado para presentar las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvar en el procedimiento de que se trate con el Ministerio Público, aportando las pruebas o demás datos técnicos que sean necesarios. Este Congreso del Estado, con pleno respeto a la autonomía municipal, pero en ejercicio de su potestad constitucional, consagrada en los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las cuentas públicas municipales de ejercicios anteriores, exhorta al Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco, para que a través de su órgano interno de control proceda a ejercitar los procedimientos y a aplicar las sanciones correspondientes para los servidores públicos y personas que resulten responsables. De igual manera, el órgano interno de control deberá informar puntualmente sobre los procedimientos y las sanciones aplicadas en términos de este decreto al órgano superior de fiscalización del Estado, incluyendo como parte de sus informes mensuales de cuenta pública del ejercicio 2010, un informe específico de sus actuaciones en seguimiento a este mandato hasta que se concluya con todos los procedimientos a que haya lugar. La calificación de la cuenta pública a que se contrae este dictamen no exime de responsabilidad en caso de irregularidades que se llegaran a determinar con posterioridad a quien o quienes hubieran tenido el manejo directo de los recursos en términos del párrafo 4 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Artículo transitorio único. Este decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. Sufragio efectivo, no reelección. Atentamente, la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Toda vez que el dictamen relativo a la cuenta pública del municipio de Tacotalpa, Tabasco, se ha dispensado parcialmente Toda vez que el dictamen relativo a la cuenta pública del municipio de Tacotalpa, Tabasco, ha recibido la lectura parcialmente, previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra del dictamen el ciudadano diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Para razonar su voto en contra del dictamen se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Gracias, diputada presidenta.
Hago uso nuevamente de la tribuna para hacer, sobre todo, reflexionar mi voto en contra de este dictamen, en la cual fue emitida por la segunda inspectora de Hacienda de este Congreso, ya que desde el día pasado, precisamente, pedí información al órgano superior de fiscalización. Dice aquí el diputado Luis Felipe que es quien dictamina, quien evalúa, ya nosotros no damos el sí. No estoy acostumbrado a ser diputado palero, siempre tengo que definir mi voto razonable a favor de la gente, de la ciudadanía, de los tabasqueños, de quien me encomendó el lugar, y doy lectura a este documento, en la cual dice: "Ser licenciado Francisco Rullán Silva, superior al órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco, con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 11, 17 y 18 de la Ley de Reglamento de la fracción 4 del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 3, 4, 5, 10 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, me dirijo a usted en forma respetuosa para solicitarle tenga bien informarme el monto de los recursos transferidos al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tacotalpa, Tabasco, comprendido el periodo fiscal enero-diciembre 2009, y en qué fueron invertidos los recursos transferidos. De igual manera, respetuosamente solicito a usted se me informe el monto que alcanzó la nómina del ayuntamiento referido, así como el número de empleados que elaboraron en ese periodo fiscal y la relación del personal de la misma con un monto total de percepción por cada trabajador. Fue recibido con fecha el día 10 de noviembre del 2010 y hasta la fecha no he recibido ninguna información. Ojalá y estos diputados que van a votar a favor de este dictamen me puedan despejar esa duda, me puedan dar esa información, porque tenemos que comportarnos a la altura. No es nada más de venir a levantar el dedo, a decir sí, sino reflexionar realmente nuestro voto. Ciertamente la Comisión Inspectora 2 de Hacienda, estuvo haciendo un recorrido en el municipio de Tacotalpa, por cierto, el diputado Luis Felipe no estuvo, en la cual estaban programados revisar 4 obras. Claro, las obras que les dijo Rullán, por supuesto, ¿no? Porque hay varias obras inconclusas. Por ejemplo, en el ejido Arroyo Seco Miraflores, en el 2009, el año pasado, se programó con recurso federal, que es ramo 33, que maneja el ayuntamiento, hacer un camino cosechero que tiene un valor de 400,000 pesos y nunca se hizo ese camino cosechero. Así como un espacio deportivo que se construyó en Gran Poder, una ranchería, en la cual quedó inconclusa. Y ahí pues maquillaron todo, consiguieron factura, me imagino, ¿no?, para poder decir que todo está bien. Pero les invito a estos diputados que vayamos a ver, que veamos la obra realmente para que puedan emitir un voto razonable. La otra parte es un puente, el del ejido Guayal, que por cierto la comisión no pudo, nada más inspeccionaron tres obras de las 4 que Rullán Silva les dijo a los diputados. Ya no llegaron hasta el ejido Guayal, en la cual hay una serie de irregularidades en esa obra, y pues nadie dice nada, ¿no? Es el motivo en la cual mi voto en contra de este dictamen y este oficio, en la cual se lo envié a Rullán, porque bueno, pues veo que es el que maneja todo en este Congreso, es el que le dice qué hacer a estos diputadillos, diría el diputado Alfonso Izquierdo, y pues bueno, ya lleva 10 años, más 7 más son 17, más de la mitad del periodo de lo que el dictador Porfirio Díaz estuvo en el poder, en pleno siglo XXI. Es penoso, de veras, lamentable que este Congreso no se comporte sobre todo a la altura, y sigamos hasta siendo cómplice de esa farsa, de ese circo que le cuesta muy caro al Estado de Tabasco, y somos partícipes del deterioro, del estancamiento económico que tiene el Estado de Tabasco. Gracias, diputada presidenta. Sí. El diputado Alfonso Izquierdo, para alusiones personales, hasta por 5 minutos.
Con su permiso, señora presidenta, con el permiso de esta soberanía. He pedido la palabra por alusiones personales, primero que nada para aclararle al diputado Alterio que se equivoca lamentosamente. Lamentosamente se equivoca. Nada más son 3 de diputado federal y 1 que llevo de diputado local. Y por cierto, a veces se ha dicho en esta tribuna que siempre he vivido del presupuesto. Bueno, pues qué orgullo que compartir con millones de ciudadanos que el servicio público sea una vocación. Efectivamente, a lo largo de 40 años he tenido la oportunidad de servir durante 20 años solamente en distintos espacios del servicio público. También en esta tribuna, a manera de maestro, ha venido alguien, y siempre digo, no para alusiones, menos para ilusiones, para aludir, no para eludir. Aquí ayer alguien pretendió encumbrarse en el examinador y planteaba preguntas. Lástima que no me preguntó hoy, lamentosamente, cómo iba a normarse el procedimiento parlamentario, porque la experiencia hubiera resuelto el asunto. Comentaba yo ahorita con la diputada Claudia Bojorquez, a la cual sí respeto su trabajo, presidenta. Qué lástima que no reservara el diputado Alterio los dictámenes, que por cierto, vuelvo a aclarar, no se corren para los diputados 15 minutos antes. De origen, cada una de las fracciones estamos representados al interior de cada comisión. Seguramente, como se actúa facciosamente, pues no se obtiene la información suficiente. Pero ya que estaba yo con el asunto de que no se me preguntó, hoy no se me preguntó, pues habría de decir que cuando se escuchó el tema Macuspana, no solamente se leyó el dictamen, como correctamente lo emitió la comisión, y refiero correctamente de manera procedimental. ¿Por qué? Porque ahí se había dado un voto que había distinguido la condición de calidad de la presidenta en el ejercicio respecto de un empate. Pero en esa misma comisión se había emitido un voto reservado, aquí lo tengo. Y el voto reservado, y para no extenderme mucho, leería yo solamente lo que refiere al primer considerando. Pues precisamente salvaguarda el derecho de los diputados, como fue el caso que hicieron mis compañeros legisladores de la fracción parlamentaria del PRI. Lastimosamente, cuando en su oportunidad podrían los diputados del PRD haber hecho voto reservado en el caso de Comalcalco y en el caso incluso del municipio del Centro, donde ellos, de hecho, en el Pleno votaron en contra, lastimosamente no hicieron su voto reservado. Qué lástima que se pretenda ilustrar con sentencias personales el procedimiento
que realiza la mesa directiva. Y de manera personal, quiero decirle, Presidenta, que le felicito por el manejo del procedimiento legislativo. Muchas gracias. Por rectificación de hechos, el diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Hasta por 5 minutos. Y la próxima me la subo. Yo ya la tengo, pero te la dejo de tarea. Como has vivido todo el tiempo del presupuesto, pues eso la verdad que no bueno, al servicio de una sola persona, ¿verdad? No del pueblo. Esas son dos cuestiones diferentes que también había que investigar. Yo creí que era para darme esa información que Rullán nunca me la dio, pero bueno, si la tienes, pues ahí la seguiré esperando. Gracias. Al diputado Alfonso Izquierdo Bustamante por alusiones. Con su permiso, señora Presidenta, con el permiso de esta soberanía. La verdad es que pues no tenía muchas ganas hoy de estar en la tribuna. Tenía yo bastante sustentados los argumentos contenidos en los dictámenes, los que sí obtuve en su tiempo porque estoy en el procedimiento, pero subo precisamente para hacerle un reconocimiento al diputado Alterio, porque tiene un amplio dominio del lenguaje en portugués. Efectivamente, lamentosamente es una palabra que se encuentra en el diccionario del portugués y que en los modismos que se incluye en la lengua española, pues sí, lo recoge. Lamentosamente no es del uso regular de quienes hablamos el idioma castellano. Muchas gracias, Presidenta. Una vez que se han desahogado las listas en favor y en contra del dictamen en lo general y en lo particular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 88 del Reglamento Interior del Honorable Congreso, solicito al diputado secretario se sirva a preguntar a esta Asamblea en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que el dictamen en lo general y en lo particular ha sido suficientemente discutido con 29 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 90 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular, por lo que procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta el dictamen en lo general y en lo particular a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen en lo general y en lo particular a la consideración de esta Asamblea. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general y en lo particular ha sido aprobado con 31 votos a favor, 4 votos en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Segunda Comisión Inspectora relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2009. Por lo tanto, en sus términos, emítase el decreto correspondiente y envíese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Seguidamente procederemos a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2009, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado prosecretario se sirva a dar lectura al dictamen en mención. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea las propuestas de dispensas a la de lecturas de los encabezados y los considerandos del dictamen, de los dictámenes presentados. En votación ordinaria se somete a consideración de esa soberanía la propuesta de dispensa a la lectura que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada presidenta, ha sido aprobada la propuesta de dispensa presentada con 31 votos a favor, 0 votos en contra y 4 abstenciones. Toda vez aprobada la dispensa parcial de la lectura, pido al diputado prosecretario de lectura el artículo único y transitorio del dictamen relativo al municipio de Teapa, Tabasco. Artículo 1. Se aprueba en lo general la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Teapa, Tabasco, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2009, con las salvedades señaladas en los considerandos séptimo y octavo del presente decreto. En atención a los considerandos séptimo y octavo, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado para que dé seguimiento a los procedimientos administrativos que corresponde realizar al Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Teapa, Tabasco, respecto de las observaciones no solventadas. Se ordena al órgano superior de fiscalización del Estado ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño causado en el patrimonio de la hacienda pública del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Teapa, Tabasco, y en su caso determinar la existencia de elementos suficientes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de ley, los que deberán promover ante el órgano interno de control correspondiente. Por otra parte, derivados del seguimiento de calificación de las cuentas públicas y los referenciados, considerandos del 9º al 13º del presente decreto, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado para que lleve el seguimiento y los procedimientos administrativos iniciados en contra de los servidores públicos responsables e informe a este Congreso del Estado por conducto de la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda el resultado de los mismos. De igual manera informe del resultado de los procedimientos resarcitorios
que haya iniciado el propio órgano en contra de quienes hubieran resultado responsables. Respecto de los proyectos y rubros observados que quedaron excluidos en los decretos anteriores y que no hayan quedado debidamente solventados conforme a los considerandos del presente decreto, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño causado en el patrimonio de la hacienda pública del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Teapa, Tabasco, y en su caso determinar la existencia de elementos suficientes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de ley, en cuyo caso deberán aportar los elementos probatorios ante el órgano de control interno correspondiente. Asimismo, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún delito en los términos de las fracciones séptima del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 16º del artículo 14 y 16º del artículo 76 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se autoriza al órgano superior de fiscalización del Estado para presentar las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvar en el procedimiento de que se trate con el Ministerio Público, aportando las pruebas o demás datos técnicos que sean necesarios. Este Congreso del Estado, con pleno respeto a la autonomía municipal, pero en ejercicio de su potestad constitucional consagrada en los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las cuentas públicas municipales de ejercicios anteriores, exhorta al Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Teapa, Tabasco, para que a través de su órgano interno de control proceda a ejercitar los procedimientos y aplicar las sanciones correspondientes para los servidores públicos y personas que resulten responsables. De igual manera, el órgano interno de control deberá informar puntualmente sobre los procedimientos y las sanciones aplicadas en términos de este decreto al órgano superior de fiscalización del Estado, incluyendo como parte de sus informes mensuales de cuenta pública del ejercicio fiscal 2010, un informe específico de sus actuaciones en seguimiento de este mandato, hasta que se concluya en todos los procedimientos que haya lugar. La calificación de la cuenta pública a que se contrae este dictamen no exime de responsabilidad en caso de irregularidades que se llegaran a determinar con posterioridad a quien o quienes hubieran tenido el manejo directo de los recursos en términos del párrafo cuarto del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Artículo transitorio único. Este decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Sufragio efectivo, no reelección. Atentamente, por la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Toda vez que el dictamen relativo a la cuenta pública del municipio de Teapa, Tabasco, ha recibido la lectura parcialmente, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del reglamento interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general y en lo particular, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria somete el dictamen en lo general y en lo particular a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen en lo general y en lo particular a la consideración de esta Asamblea. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie.
Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada Presidenta. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general y no particular ha sido aprobado con 31 votos a favor, 0 votos en contra y 4 abstenciones. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Segunda Comisión Inspectora relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2009. Por lo tanto, en sus términos, emítase el decreto correspondiente y envíese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Seguidamente procederemos a la lectura. Okay. Nada más déjame encontrar dónde. Acá está. Aprobada la dispensa parcial de la lectura del dictamen del municipio de Tenosique, Tabasco, pido al diputado secretario de lectura el artículo único y transitorios del dictamen. Dictamen, artículo único, se aprueba en lo general la cuenta pública del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tenosique, Tabasco, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, con las salvedades señaladas en los considerandos séptimo y octavo del presente decreto. En atención a los considerandos séptimo y octavo, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado para que dé seguimiento a los procedimientos administrativos que corresponde realizar al H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, respecto de las observaciones no solventadas. Se ordena al órgano superior de fiscalización del Estado ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño causado en el patrimonio de la hacienda pública del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, y en su caso determinar la existencia de elementos suficientes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de ley, los que deberá promover ante el órgano interno de control correspondiente. Por su parte, derivado del seguimiento de calificación de las cuentas públicas y a los referidos considerandos del 9º al 13º del presente decreto, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado para que lleve el seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados en contra de los servidores públicos responsables e informe a este Congreso del Estado, por conducto de la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda, el resultado de los mismos. De igual manera, informe del resultado de los procedimientos resarcitorios que haya iniciado el propio órgano en contra de quienes hubieran resultado responsables. Respecto de los proyectos y rubros observados que quedaron excluidos en los decretos anteriores y que no hayan quedado debidamente solventados conforme a los considerandos del presente decreto, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño causado en el patrimonio de la hacienda pública del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, y en su caso determinar la existencia de elementos suficientes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de ley, en cuyo caso deberá aportar los elementos probatorios ante el órgano interno de control correspondiente. Asimismo, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún delito en los términos de las fracciones séptima del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 16ª del artículo 14 y 16ª del artículo 76 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se autoriza al órgano superior de fiscalización del Estado para presentar las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvar en el procedimiento de que se trate con el Ministerio Público, aportando las pruebas o demás datos técnicos que sean necesarios. Este Congreso del Estado, con pleno respeto a la autonomía municipal,
pero en ejercicio de su potestad constitucional consagrada en los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las cuentas públicas municipales de ejercicios anteriores, exhorta al Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, para que a través de su órgano de control interno proceda a ejercitar los procedimientos y a aplicar las sanciones correspondientes para los servidores públicos y personas que resulten responsables. De igual manera, el órgano interno de control deberá informar puntualmente sobre los procedimientos y las sanciones aplicadas en términos de este decreto al órgano superior de fiscalización del Estado, incluyendo como parte de sus informes mensuales de cuenta pública del ejercicio fiscal 2010, un informe específico de sus actuaciones en seguimiento a este mandato, hasta que se concluya con todos los procedimientos a que haya lugar. La calificación de la cuenta pública a que se contrae este dictamen no exime de responsabilidad en caso de irregularidades que se llegaran a determinar con posterioridad a quien o quienes hubieran tenido el manejo directo de los recursos en términos del párrafo cuarto del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Artículo transitorio único. Este decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Sufragio efectivo, no reelección. Atentamente, la segunda Comisión Inspectora de Hacienda. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Toda vez que el dictamen relativo a la cuenta pública del municipio de Tenosique, Tabasco, ha recibido la lectura parcialmente, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general y en lo particular, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria somete el dictamen en lo general y en lo particular a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen en lo general y en lo particular a la consideración de esta Asamblea. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada presidenta, el dictamen en lo general y en lo particular ha sido aprobado con 31 votos a favor, 0 votos en contra y 4 abstenciones. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la segunda Comisión Inspectora de Hacienda relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2009. Por lo tanto, en sus términos, emítase el decreto correspondiente y envíese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Con fundamento en el artículo 73 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, se le concede anuencia al ciudadano diputado Pascual Bellicia Rosique, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para abandonar el recinto legislativo. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, a favor de anotarse con el diputado secretario para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. Cumplida su encomienda, diputada presidenta.
Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales la ciudadana Lorena Méndez Denis. Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana Lorena Méndez Denis hasta por 15 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, público en general. El Congreso del Estado es la máxima representación de las diversas formas de pensar y de ser de la sociedad tabasqueña. Por eso, por su naturaleza y esencia misma, el Congreso es plural, diverso, contrastante y heterogéneo. Aspirar a que el Congreso sea uniforme u homogéneo no solamente es una incoherencia y un contrasentido, sino que constituye también un acto de autoritarismo y de monumental ignorancia. Sin embargo, en pleno siglo XXI, hay quienes piensan que pueden imponerse a la totalidad del Congreso, manejarlo a su antojo e instaurar su voluntad personal. Tal es el caso del diputado José Carlos Ocaña Becerra, quien se ostenta como presidente de la Junta de Coordinación Política, mismo que ha asumido una actitud de revancha, exclusión y represión contra los diputados que ejercemos nuestro legítimo derecho a pensar diferente. Como todos saben, formo parte del conjunto de diputados que se han opuesto a que el Congreso funcione como una dependencia del Ejecutivo, o más aún, que sea el dócil y manipulable brazo ejecutor de las órdenes que se emiten desde la gubernatura o la Secretaría de Gobierno. Como consecuencia de ello, me he convertido en blanco de los ataques y los obstáculos de José Carlos Ocaña, y para ello pondré 3 ejemplos recientes. En primer lugar, está el caso del cambio de asesor de la Comisión de Equidad y Género, mismo que tengo el honor de presidir. Es una práctica parlamentaria común que los presidentes de comisiones designan a los asesores y secretarios técnicos. Por ello, al inicio de esta legislatura, propuse a una persona para que fungiera en el servicio de asesoría de la comisión. No obstante, en aras de un mejor rendimiento de los trabajos de la comisión, consideré necesario hacer el cambio de asesor. Para ello, con fecha 6 de octubre de los corrientes, envié el oficio HCE-DIPLMD 050-2010 al director de administración de este Congreso para que se hiciera el cambio respectivo. Dicho funcionario, por órdenes de José Carlos, hizo caso omiso. Por ello, con fecha 22 del mismo mes de octubre del presente, remití el oficio HCE-CEG-166-2010 al propio José Carlos Ocaña, quien ya estaba enterado verbalmente a efecto de que diera las órdenes correspondientes. Hasta la fecha sigue sin haber respuesta. Segundo caso, en tiempo y forma solicité me haga efectivo el apoyo para gestoría social correspondiente al mes de noviembre, al que tenemos derecho todos los diputados, sin que tampoco haya respuesta del área respectiva. Por último, por acuerdo de las integrantes de la Comisión Orgánica de Equidad y Género, se decidió que la secretaria técnica asistiera al foro de armonización legislativa penal en materia de violencia contra las mujeres, a invitación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
evento que se desarrolla en la Ciudad de México. Sin embargo, se negó también el apoyo. No existe la menor duda que no se trata de hechos aislados, sino de una serie de acciones sistemáticas para obstaculizar nuestro trabajo legislativo, mismos que son ordenados por José Carlos Ocaña. Hoy, casi a punto de concluir el periodo de sesiones, quiero exhortar al diputado José Carlos Ocaña Becerra a que asuma con responsabilidad y madurez su importante función de presidente de la Junta de Coordinación Política. Tiene usted, diputado, la irrepetible oportunidad de demostrar que puede conducirse con altura de miras, con sensibilidad y visión política. Lo invito a dejar a un lado sus odios y rencores. Lo exhorto a despojarse de su autoritarismo y prepotencia. Lo aliento a dejar a un lado la represión y demostrar que puede comportarse con sencillez y tolerancia. Muchas gracias. Por rectificación de hechos, la diputada Lucila Domínguez. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros y compañeras diputados y del público y medios de comunicación. Antes que nada, quiero aclararle a nuestra compañera de la Comisión de Equidad de Género, a la presidenta de la misma, que el diputado José Carlos no se ostenta como presidente de la Junta de Coordinación Política, en virtud que de origen la mayoría priista de la fracción parlamentaria del PRI lo eligió como nuestro coordinador de la fracción parlamentaria del PRI. Y en segundo lugar, a nosotros, bueno, a mí como parte de la Comisión de Equidad de Género, hasta el día de hoy me entero de que cambió de asesor, porque bueno, nosotros hasta el día de hoy no nos has presentado tu nuevo asesor. Entonces, me extraña que ahorita digas que es un asunto del diputado José Carlos Ocaña Becerra, cuando yo creo que es algo que primero lo tenemos que ventilar dentro de la comisión. Y en segundo lugar, yo no veo por qué dices de que el presidente de nuestra fracción obstaculiza las gestiones o tu trabajo de que no haya ido la Secretaría Técnica de la Comisión a la Ciudad de México de un folleto que ciertamente nos pasaste, pero nunca hemos tenido una reunión para que nosotros consensáramos junto contigo si teníamos a bien autorizar que viajara la Secretaría Técnica a la Ciudad de México. Entonces, es algo que yo creo que no es que creo, que no le compete a nuestro líder de la fracción, sino es algo que nos compete a nosotros y que es algo que, como lo he dicho siempre en esta tribuna, lo que no hagamos en reuniones y consensemos en comisiones, las que integramos la Comisión de Equidad de Género, hasta el día de hoy y que ya pasó este año, no vamos a poder consensar, como no hemos podido consensar ninguno de los acuerdos, ninguna de las propuestas que hemos tenido cada uno en lo personal, mientras no hagamos las cosas en reuniones y como realmente lo marca el reglamento de aquí del Congreso. Es cuanto, señora presidenta. Por rectificación de hechos, la diputada Lorena Méndez Denis.
Me queda claro que en lo que fue este año fueron muy pocas las sesiones de comisión que pudimos llevar a cabo, por una simple y sencilla razón. Hace aproximadamente 2, 3 meses se señalaba en esta tribuna precisamente que cuando se hacían los llamados a sesión o incluso a una previa a través de un documento, era una imposición, era una prepotencia, que se tenían que buscar otros mecanismos, que se tenía que buscar a través del diálogo y los consensos. Intentamos hacerle así, intentamos platicar, dialogar, acordar, ir a previas, mas sin embargo siempre hay temas, de acuerdo a lo que las compañeras han manifestado, más importantes que una sesión de la Comisión de Equidad y Género. Pero cuando la compañera dice que no es nada que le competa al diputado Caña, pues eso es lo que yo digo, que no debería ser competencia del diputado Caña, sino que ustedes como diputadas debían de actuar con libertad. Mas, sin embargo, lo del evento en la Ciudad de México, en donde acordamos o platicamos, y todas estuvimos de acuerdo que fuera la compañera Miriam, que es la secretaria técnica, porque nosotros estábamos en este periodo de mucho trabajo legislativo, lo acordamos, y en nombre de la comisión se estaban solicitando los boletos de avión de ida y vuelta. Aquí tengo el oficio que se envió el día 10 de diciembre, firmado por la compañera Claudia y una servidora, al cual yo envié a ustedes para que lo firmaran, y ciertamente antes de que ustedes firmaran, le llevaron el documento al diputado Caña para ver si autorizaba o no dichos boletos de avión, a lo cual el diputado Caña, que estaba en la parte de atrás, inmediatamente vino con el documento en mano y ordenó que no se iban a emitir, a dar los boletos a la secretaria técnica. Entonces, no me dejan otra alternativa. También aquí señalaba la otra vez el diputado Izquierdo que son excesos, pero es la única manera de dar a conocer todos los obstáculos que en lo personal, como presidenta de la Comisión de Equidad y Género, he tenido. En cuanto al asesor, creo que todos los que son presidentes de comisión han estado en la libertad de decidir quiénes son sus asesores, y desde el 6 de octubre, por supuesto, yo hago una evaluación de quien está como asesor, no está cumpliendo a como se requiere en la comisión, se decide hacer el cambio, y no entiendo por qué hasta el día de hoy el señor todavía sigue cobrando, está en la nómina, cuando a la comisión no le ha respondido, y por supuesto, vuelvo a repetir, por no cumplir con las necesidades de la comisión, desde esa vez pedimos su baja. Es lo que tengo que comentar. Muchas gracias. La diputada Lucila Domínguez, por rectificación de hecho. Me está dando la razón, o sea, no es competencia del líder de nuestra fracción, y en segundo lugar, hasta el día de hoy, pues yo nunca conocí ese oficio. Por eso, pero yo soy parte de la comisión, soy secretaria de la comisión, y a mí hasta el día de hoy ni sé si existe el oficio. A mí nunca me pasaste un oficio para firmarlo, y además no sé con qué sustento dices de que José Carlos nos da indicaciones a nosotros respecto a la comisión, cuando yo, para empezar, no conozco ni el oficio. A mí nunca me pasaron un oficio para firma, para autorizar boletos, hasta el día de hoy ni lo conozco. Y en segundo lugar, respecto a lo que decías del asesor, bueno, yo creo que eso, si hablas de que el líder de nuestra fracción lo tiene que resolver, pues yo creo que ustedes también tienen un líder de su fracción parlamentaria del PRD, y yo creo que eso es algo que lo deben de dirimir ahí internamente en su fracción, y bueno, y que ya de ahí pues hagan los trámites
competentes o correspondientes. O sea, es cuanto, señora presidenta. Se le concede el uso de la tribuna hasta por 5 minutos a la diputada Lorena Méndez Denis. No sé si a la compañera Lucila no le quedó claro que ciertamente no se enteró del oficio porque el diputado Caña, o sea, yo envié el oficio para que lo firmaran ustedes, mas sin embargo el diputado Caña no sé cómo llegó a sus manos y él decidió que no se firmaba el oficio. Esto es, te estoy hablando del oficio del 10 de diciembre. Ahora, no es una cuestión de la fracción, porque lo que estábamos solicitando nosotros es el boleto de avión y ese oficio tiene que ir dirigido desde luego al diputado Caña como presidente de la Junta de Coordinación Política. Ese es el procedimiento que estábamos realizando para que se pudiera otorgar los boletos de avión. No es tanto si le dieron o no le dieron los boletos de avión, estoy diciendo que ya son hechos recurrentes, no aislados. Entonces yo creo pues que si digo, nada tiene que intervenir el diputado en cuestiones de la comisión, más sin embargo él se quedó con el oficio, por lo cual ustedes no lo firmaron y de igual forma me lo regresaron a mí. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 15:35 del día 13 de diciembre del año 2010, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 10 horas del día 15 de diciembre del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Gracias.